¿Te llama la atención el coaching, pero no sabes por dónde empezar? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que diste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Aquí en este lugar te vas a encontrar muchos videos que están relacionados con el crecimiento personal, con la motivación, pero principalmente con el coaching profesional. Y justo es el tema del que quiero hablarte el día de hoy. Así que si tú estás interesado en estudiar coaching profesional, te llama la atención, pero no sabes por dónde empezar, bueno, esta información te interesa porque es justo parte de lo que quiero hablar contigo el día de hoy. Y es sobre 3 aspectos que te van a ayudar a iniciar con el coaching profesional. Y mira, el primero de ellos es que puedas hacer un plan de mercadotecnia o un plan de negocios básico. Ahora, antes de que me digas, pero Liliana, yo no estudié negocios, yo no estudié mercadotecnia, no sé cómo se hace, no te preocupes. Hay muchas herramientas gratuitas, hay mucha información y parte de la información que te voy a compartir en este video que tú puedes comenzar a organizar para darte una idea y planificar tu negocio antes de comenzarlo. Lo primero que vas a hacer es que en una hoja vas a anotar en ese plan de negocios, primero cuál es la información general de tu negocio. Es decir, bueno, ¿cuándo estás pensando compartir tus servicios de coaching? ¿Qué tipo de servicio vas a ofrecer? ¿Vas a ofrecer sesiones de coaching? ¿Lo vas a hacer de forma remota o presencial? ¿O vas a hacer una combinación de ambas? O probablemente también te interese combinar las sesiones de coaching con algún otro tipo de servicio, como por ejemplo algunas capacitaciones o consultorías o a lo mejor alguna otra actividad que esté relacionada con la industria de la educación. Eso también es importante que lo puedas plasmar en la información general de tu negocio. Por otro lado, es importante y una buena idea que dediques unos minutos a pensar cómo te gustaría ofrecer ese servicio. ¿Te gustaría ofrecerlo a personas solamente o también te gustaría colaborar con empresas? Esto es importante porque al definir esta parte vas a poder crear estrategias muy puntuales si solamente vas dirigido a personas o si te interesa trabajar en el futuro con empresas. Así que también en la información general de tu negocio, que es esta primera sección del plan de marketing o de negocios, es necesario que puedas dedicar unos minutos para reflexionar al respecto. ¿Ok? Ahora, al mismo tiempo, si tienes pensado dedicarte y ofrecer sesiones de coaching a personas, persona física, entonces es necesario que pienses cuál es tu persona ideal, cuál es esa persona ideal con la que te gustaría trabajar, porque por supuesto que no es lo mismo, por ejemplo, ofrecer sesiones de coaching a niños o a adolescentes o a adultos que se encuentran en una etapa productiva. Por supuesto que va a haber diferencias en la forma de ejecución, en la forma en cómo te vas a dar a conocer y más adelante en tus planes de publicidad y algunas estrategias para dar a conocer tus mensajes. Así que eso también es importante, que puedas definir ¿cuál es tu persona ideal con la que te gustaría trabajar? Eso, por consiguiente, te va a dar muy buena información y muy buenas bases para que escribas tu posicionamiento. ¿Qué es un posicionamiento? Bueno, que puedas definir claramente cómo quieres que las personas te encuentren en el mercado. A lo mejor me vas a decir, bueno, Liliana, yo vivo en California y me gustaría ofrecer sesiones de coaching de vida. Bueno, si quieres posicionarte como coach de vida en California, ese es un ejemplo de posicionamiento para que puntualmente tú puedas definir cómo te vas a dar a conocer en el mercado con esas personas ideales con las que a ti te gustaría trabajar. Así que de forma general, esa es la información que deberías incluir en una primera hoja o en una primera sección de tu plan de negocios. Ahora, una siguiente parte
sería tu mensaje. ¿Cuáles van a ser esos mensajes con los que te vas a dar a conocer, con los que vas a ofrecer tus servicios? Es decir, vas a dar sesiones de coaching a distancia o presenciales. Bueno, es necesario que tú puedas incluir esa información en tus mensajes clave. Los mensajes clave son frases cortas, pegajosas, información que es necesario que las personas lo puedan ver con muy poco tiempo, con la que puedas captar su atención, para que de esa manera puedan ubicar tus servicios y rápidamente busquen información o soliciten tener alguna llamada o tener contacto para conocer más. Ahora, después de los mensajes, también es necesario que puedas dedicar un momento a la parte de tus metas. ¿Cuáles son tus metas? Ahora, aquí puedes incluir el tiempo, cómo lo vas a medir, cuáles son tus expectativas, si estás trabajando actualmente en otro lado y estos servicios de coaching lo vas a tener como un ingreso adicional. Es decir, toda esta información de negocios es importante que la puedas también planear con anticipación para darte una idea sobre los tiempos y que, por supuesto, tú avances de forma efectiva y rápida. El segundo aspecto que es importantísimo y que te va a ayudar bastante al momento de comenzar con tu carrera en el coaching profesional es que comiences a practicar a partir de ahora y sin excusas las habilidades básicas del coaching profesional. ¿Y cuáles son, coach? Déjamelo en los comentarios de este video. Bueno, las habilidades básicas que todo coach idealmente va a ir perfeccionando a través del tiempo son la comunicación principalmente, que dentro de la comunicación se encuentra no solo transmitir con palabras las ideas que vas a compartir con tus clientes, pero al mismo tiempo trabajar la escucha activa, que es muy necesario en todo proceso de comunicación. Y por último, la comunicación escrita. Estos tres elementos son parte de la habilidad de comunicar efectivamente y por supuesto que los coaches lo vamos desarrollando con el tiempo. No te preocupes si al inicio tienes algo de timidez o de pronto no sabes cómo convivir con las personas o te cuesta trabajo romper el hielo con personas que nunca has visto antes. Bueno, esto es perfectamente normal, pero esta habilidad es necesario que la pongas en práctica y para ello no necesitas comenzar o tener una oficina para iniciar con tus sesiones de coaching. Tú puedes hacerlo con cualquier persona, con tus amigos, con compañeros si trabajas en algún lugar o, por ejemplo, con miembros de tu familia. Todo eso lo puedes hacer de forma fácil y puedes comenzar a practicar esta habilidad que va a ser súper necesario que la tengas en el momento de comenzar a iniciar tus servicios de coaching profesional. Y la segunda habilidad poderosísima que es necesario que todo coach pueda dominar o ganar maestría con el tiempo es hacer preguntas efectivas. Y tú me dirías, bueno, Liliana, pero hacer preguntas es súper fácil. O sea, en realidad cualquier persona puede preguntar. Sí, nada más que la diferencia o el truco está en que en el coaching profesional nosotros hacemos las preguntas con la intención de que el cliente escuche su propio discurso, que escuche la propia información y sus propias ideas, porque lo que queremos hacer es que principalmente la persona pueda reflexionar en los temas y en esas metas que tanto está buscando. Así que el tema de las preguntas sigue siendo sencillo, sigue siendo fácil para aprenderlo, pero tiene esa pequeña variante. Y conforme tú la vayas poniendo en práctica, por supuesto que vas a ir ganando maestría. Por último, acuérdate que en la habilidad de las preguntas, el objetivo es ganar maestría en hacer preguntas efectivas que ayuden a la reflexión, que ayuden a que la persona haga progreso, a que se enfoque en sus recursos y en lo que sí puede hacer más que en sus limitantes o en sus creencias o en sus paradigmas que no le permiten avanzar.
pero sin olvidar que las preguntas se llevan a cabo justo con esa finalidad y no como un interrogatorio. Así que no se trata de hacer preguntas sin parar para que la persona se sienta incómoda o sienta que está en una entrevista laboral, sino más bien debe de ser una conversación tranquila, fluida, agradable, para que la persona realmente pueda generar esas reflexiones de las que hablábamos. Así que esas dos habilidades, tanto la comunicación como las preguntas, son de las principales habilidades básicas que todo coach debe dominar con el tiempo si te quieres dedicar a esta profesión. Y por último, el tercer aspecto que es importantísimo, es un gran acierto si te vas a dedicar a esta profesión del coaching, es estudiar un programa de capacitación. Tú elige el programa de capacitación que se ajuste a tus necesidades, pero es importante que puedas revisar dos cosas importantes. Primero, que tenga validez oficial. Y con eso a lo que me refiero es a que este programa esté revisado, esté respaldado por una institución que tenga experiencia en la materia, porque eso te va a agregar muchísimo valor. Y la segunda cosa es que tenga un programa completo. Y aquí es importante que tú puedas revisar cuáles son los temas que están incluidos en este programa de capacitación. Puede ser un curso corto, puede ser un curso de mediano plazo o también un programa de experto como las certificaciones de coaching. Cualquiera que sea el programa, el objetivo final es que tú puedas adquirir los conocimientos necesarios y la confianza para comenzar a navegar en el mundo del coaching. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esos son tres aspectos fundamentales que te van a ayudar a comenzar con tu carrera en el coaching profesional. Como siempre, aprovecho este mensaje para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.